Bien, si analizamos el ejercicio 2 de la práctica, el ejercicio, perdón, B de la práctica, que estudiaba el gasto promedio de las familias en función de si es urbano y el nivel de estudio del jefe de hogar, donde habían quedado algunas dudas respecto de este ejercicio, vamos a repetir un poquito las variables dicótomas que habíamos creado y después, para resumir un poco el impacto, ¿sí? Nosotros habíamos creado dos variables, una que era urbano igual a 1, si vive en una zona, esto es, si vive en una zona urbana, y habíamos puesto 0 si vive en una zona distinta, que nosotros entendemos que es una zona rural. Y después habíamos generado con la variable estudio. Estudio tenía 4 categorías, si analfabeto, estudios primarios, secundarios y superiores. Habíamos dicho que la variable estudio era una variable de tipo categórica, donde tenía 4 categorías, lo cual implicaba armar 3 variables dicótomas. ¿Sí? Acá teníamos 3 dicótomas. Está claro, acuérdense de la regla de que siempre si hay 4 categorías es 4 menos 1, o la cantidad que sea de categorías menos 1. ¿Sí? Siempre hay que hacer una dicótoma menos. ¿Sí? De esta manera armamos 3 variables dicótomas. En el caso de 1, habíamos dicho la dicótoma 1 iba a ser igual a 1 si si el jefe de hogar era analfabeto, 0 en el caso para el resto. Habíamos armado una variable de 2 que nos decía que tenía estudios primarios, en el caso de que está estudios primarios, 0 para el resto de las variables, para el resto de las situaciones. Y habíamos hablado de una variable de 3, donde decíamos que era igual a 1 para los estudios secundarios, ya sean completos o incompletos, todos tenían esa categoría, y 0 para el resto. Lo cual habíamos dejado como base los estudios superiores, es decir, si todas estas variables dicótomas son simultáneamente iguales a 0, significa que el jefe de hogar posee estudios universitarios, ¿sí? Estudios superiores. Entonces habíamos planteado el siguiente modelo, habíamos planteado la variable gasto igual a un beta 0 más un beta 1 de urbano, ¿sí? Más un beta 2 de D1 más un beta 3 de D2 más un beta 4 de D3. Obviamente más Musuli. Entonces, de esta manera íbamos a estimar, bueno, el gasto de los hogares en función de la zona donde vive y del estudio universitario alcanzado por el jefe de hogar. Y el estudio alcanzado por el jefe de hogar. Por supuesto que cada una de estas variables se activa si yo decía, bueno, este beta 2, por ejemplo, viene a significar de alguna manera cuál es el gasto adicional que hace una persona o esa familia en el caso de que sea analfabeto, digamos, el jefe de hogar. Y así sucesivamente, habíamos visto como que eran variaciones incrementales. En este caso, yo no puedo hablar de incrementos, porque en realidad D1, por ejemplo, como es dicótoma, es si tiene esa categoría o no la tiene. Por lo tanto, no puedo hablar de incrementos. Pero puedo decir, bueno, si es analfabeto, en promedio esa familia gasta tanto más que la base. En este caso, como la base es el estudio superior universitario, probablemente este beta 2 pueda ser de un signo negativo, es decir, que ese jefe de hogar gaste por ahí un poco menos, porque, bueno, uno puede intuir que tiene menos ingresos promedio, ¿sí? Pero bueno, eso habría que verlo específicamente con una estimación. Por ahí lo que uno podría pensar también en este ejercicio es decir, bueno,
gasta en promedio, ¿no? Si uno, el ejercicio no lo dice, pero si uno dice, bueno, ¿cuánto gasta en promedio una familia, por ejemplo, que vive en una zona rural y que tiene estudios secundarios, ¿sí? Para eso es probable que hacer una tabla nos resulte un poco más fácil entender. Uno puede pensar como una doble juego, ¿no? Si yo digo zona urbana, acá hay dos características, ¿no? Que yo puedo tener zona urbana, en este caso urbano va a ser igual a 1, y yo voy a hablar de zona rural, y en este caso lo que voy a encontrar es que urbano es igual a 0, ¿sí? El hecho de que sea, en primer lugar, perdón, y acá nosotros tenemos distintas situaciones. De 1, en el caso de que sea analfabeto, vamos a plantear un de 2, en el caso de que tenga estudios primarios, vamos a plantear un de 3, en el caso de que tenga estudios secundarios, y había una variable en realidad que no existe, pero no existe la dicótoma, pero existen los estudios superiores. Alguien va a tener estudios superiores, ¿sí? Estudios superiores. ¿Está claro? Entonces, en toda la situación, el gasto promedio va a estar en función de la variable, perdón, de la estimación del origen, ¿sí? De beta 0. Entonces, en todos los casos, el promedio siempre se va a comparar, digamos, todos van a tener que comparar en promedio con eso, para ver qué ocurre. Entonces vamos a poner acá beta 0 para todos, porque en realidad acá aparece beta 0 y beta 0, el gasto promedio. Entonces acá esto, siempre la comparación aparece con la ordenada del origen. Bien. Beta 0. Bien. En el caso de que sea, fíjense en que en la primer fila habla de que sea de zona urbana. Entonces, para saber el gasto promedio, independientemente del nivel de educación que tenga, yo voy a tener que agregar, es decir, esa variable se va a activar cuando urbano es igual a 0. Entonces, si yo quiero saber el gasto promedio de cualquiera, no importa de qué nivel educativo tengo, esa variable urbana se tiene que activar. Entonces, si se activa urbana, esto va a tener valor 1, por lo tanto implica que beta 1 se active. Entonces, esta condición de zona urbana me va a decir que acá tengo que sumar siempre un beta 1 más un beta 1 para saber el gasto promedio de cualquiera de estas categorías. Vamos a pensarla ahora, ¿sí? Beta 1. Por supuesto que en la zona rural no vamos nunca a sumar beta 1. ¿Por qué no lo vamos a sumar? Porque justamente como es zona rural, beta 1 no está activada, ¿sí? De alguna manera. Bien, y si fuese analfabeto, ¿qué se va a activar? Bueno, se va a activar justamente esta variable dicótoma, por lo tanto beta 2 se activa, ¿sí? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, saber cuál es el gasto promedio de un jefe de hogar, de una familia cuyo jefe de hogar es analfabeto y vive en una zona urbana, ¿sí? Hay que sumar estos tres conceptos, beta 0 más beta 1 más beta 2, obviamente todos estimados, ¿sí? Por supuesto que si yo quiero saber lo mismo, pero para una persona que vive en una zona rural, beta 1 no lo sumo porque beta 1 se activó con la zona urbana, lo que voy a tener que sumar es solamente beta 2. Entonces ahí voy a saber el gasto promedio de esa familia donde el jefe de hogar es analfabeto y viven en una zona rural. Y así va a continuar con el resto. Entonces vamos a seguir completando. Con el que tiene estudio primario, el que se activa en este caso va a ser justamente la dicótoma número 2, por lo tanto acá va a aparecer beta 3. ¿Sí? Entonces yo quiero saber cuál es el gasto promedio de una familia que vive en una zona urbana cuyo jefe de hogar, eh, tiene estudios primarios, tengo que sumar la estimación de estos tres coeficientes, beta 0, beta 1 y beta 3. Si quiero saber lo mismo, pero en una zona rural, bueno, solamente sumo beta 3,
porque beta 1 obviamente no va a tener sentido, no se va a activar porque vive en una zona rural. Lo mismo va a pasar con secundario, bueno, en este caso se va a activar la otra variable que sería beta 4, más beta 4, y fíjense en que en el caso del estudio superior no se va a activar nada porque es justamente mi variable base. Entonces, si yo quiero saber cuál es el gasto promedio, ¿sí?, de una familia cuyo jefe de hogar tenga estudios superiores y vive en una zona urbana, bueno, va a ser solamente esto, beta 0 más beta 1. Y si yo quiero saber cuánto gasta una familia en promedio cuyo jefe de hogar tenga estudios superiores y viva en una zona rural, solamente es la estimación de beta 0. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado mucho más claro para el ejercicio.